Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Corinto Club. Esta tarde estamos aquí, Saraí, Rebeca y Gustavo. Linda, una servidora, para platicar de un libro que acabamos de leer. Bueno, no acabamos, hace como un mes. Leímos, sí, ¿no? Más o menos. qué rápido se pasa el tiempo. Sí, más o menos un mes. Más o menos un mes estuvimos platicando de un libro de un premio Nobel que se llama Dario Fo. Fue premio Nobel en 1973. Es un italiano y él escribe, bueno, varias cosas, principalmente teatro, bueno, dramaturgia. Y en este caso vamos a hablar de una pequeña novela que tiene inspirada en hechos reales que se llama El campeón prohibido. Gustavo nos va a hacer el favor aquí de contarnos un poquito de qué se trata el libro. Bueno, El campeón prohibido trata de un boxeador de origen gitano. Sinti. Sinti, me parece la palabra más precisa. Su historia de vida de cómo creció en la Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial y después de su resolución. Pues es una historia como que muy atípica. Generalmente uno, por las historias dentro del nazismo, le adjudica más bien el protagonismo a los judíos, más bien, o los prisioneros de guerra, pero también hay otras etnias, en este caso los gitanos. Y es como que a mí se me hizo muy fresco la frescura del personaje, porque son personas que no solemos topar en este tipo de historias, y yo creo que es básicamente eso. Ok, nos vamos a encontrar con un protagonista que se llama John Trollman, o Johannes Trollman, y toda su vida, ¿no? Es, digamos que una novela biográfica. Entonces vamos a verlo desde que es chiquito hasta su muerte. Spoiler. Spoiler alert. Hasta su muerte. Y bueno, se llama El campeón prohibido porque nuestro protagonista es boxeador. Esa fue como que su profesión, podríamos decir, pero también su talento. Entonces Dario Fo, vamos junto con él de la manita, viviendo cada una de las etapas, desde que es niño, adolescente, adulto joven, y luego pues más bien adulto, porque a viejo no llegó. Entonces vamos a ver de qué se trata esta historia en la Alemania de entreguerras. Vamos a empezar comentando nuestras palabras. Cada quien va a comentar una palabra porque, como saben, nos gusta ahondar en el vocabulario que vamos encontrando en cada uno de los libros para comprenderlo mejor. Y a ver, Rebe, ¿qué nos traes? Mi palabra es chulería, que significa cierto aire o gracia en las palabras o ademanes, jactancia o arrogancia. Yo traigo admonición, amonestación, advertencia que se hace a alguien para que corrija su conducta. La mía es escabechina, que es destrozo o estrago, usado también en sentido figurado. También había visto algo que era sobre masacres. Algo por ahí, de estragos trae. Ok, y mi palabra es tabarra, que es una palabra coloquial que significa molestia causada por algo pesado e insistente. Por ejemplo, dar la tabarra. Sinónimos: la lata, el incordio, pesadez, molestia, monserga. Entonces no sé si sus abuelitas, como la mía, hablan de dar la tabarra, y me gusta esa palabra. ¿Tu abuelita nunca le...? No, todo sí, pero eso no. Vamos entonces a empezar a comentar qué nos pareció este libro, si nos gustó, no nos gustó, por qué. A ver, Rebe, cuéntanos. Bueno, el primer libro que leí yo que tuvo que ver con los nazis fue La ladrona de libros. Entonces este es el segundo libro para mí que yo leo sobre el nazismo, pero yo he visto desde la perspectiva no judía, sino desde los gitanos. Fue interesante ver cómo los trataron los gitanos, pues como que sí, como que no. Como que si les convenían sí, si no les convenía no. Entonces está este personaje que es boxeador y al no ser alemán, pues les prohíben muchas cosas como ir a las olimpiadas, pero aún quieren que entrene, pero o sea, lo traen de aquí para allá. Él quiere tener por su familia, tiene su familia y todo, pero luego llega el nazismo y pues lo cambia todo porque él sí está casado con un alemán, pero él es gitano. A mí me gustó. Ya había tenido contacto con los libros y películas de la Alemania nazi. Es un tema que me llama la atención, lo que es la Segunda Guerra Mundial, entonces como que ya había medio investigado un poco antes de esto y ya tenía cierto conocimiento de que a los gitanos se les trató un poco o igual que a los judíos, que eran de las razas como que entre lo más bajo de lo bajo que traían en ese entonces.
pero igual fue como... al momento que leí el libro, pues obviamente no sabía que el protagonista era gitano o Sinti. Y al momento de saber fue como que, ay, esto va a acabar mal. Me pareció muy interesante. Se me hizo un libro bonito dentro de lo que cabe, al menos en las primeras partes, que era antes de como la preguerra, antes de la pre-Alemania nazi. Donde está todo ilusionado por ser boxeador, de sus entrenamientos, de que ya tiene como que este pequeño talento para boxear y como que partes de su cultura también lo ayudan como que a ser un mejor boxeador. Está padre, por ejemplo, porque dice que baila, ¿no? O sea, como sí, que como todos que sus baila, como que baila. es una danza la que hace al momento de boxear y eso me inspiraba porque estaba como que él también súper inspirado y eso se reflejaba muy bien en el libro. Siento que en una parte del libro ya como que se va medio rápido, como que ya no supo cómo desarrollar algunas partes Darío Fo, pero a final de cuentas me gustó. Siento que sí, en unas partecitas siento como que le pudo haber dado un poquito más de desarrollo porque ya nomás era como que mencionaba las cosas y no había como que la profundidad que había en un inicio con la infancia de Trollman. Comentábamos a lo mejor también en algunos de los grupos que tenía mucho que ver su forma de escribir dramaturgia, ¿no? Que sí se notaba mucho en la lectura, que eran como que actos, diferentes escenas, y ahora está pasando esto, y ahora esto otro. Entonces, como que aunque sea una novelita, no se puede completamente despegar de lo que es la mayoría de su obra, ¿no? Que es dramaturgia. Está basada también en testimonios al principio del libro. Paolo Cagnanici y Hanna Pavlovic, supongo que familiares de Rukkeli, que era su apodo. Sinti significa árbol joven, porque evidentemente mientras fue él avanzando en su estilo de boxeo, también le adjudicaron el sobrenombre, pero muy adecuado a su personalidad. Y eso también como que me gustó mucho, que tiene una identidad propia, y al final de este libro nos comentan cómo era símbolo de los propios etnias que no eran judías y estaba contra pues todo este régimen nazi. Me gustó esa parte también. Y bueno, sí tuve esa también al principio como que la molestia de que no era a lo mejor un libro muy, no sé, muy literato, pero sí ya entendías que era un dramaturgo, que más bien hacía comedias, pero pues obviamente al rescatar este personaje, como que le da otro factor ahí de, reconocer a personas que necesitan hacerse ver, hacerse notar. Empieza desde que empezó. Me gusta cómo hablaba de que desde los 8 años que empezó a asistir a este gimnasio por recomendación de un amigo. Le empieza a llamar la atención este boxeo. Se va haciendo de todas las habilidades que conlleva el entrenamiento y va destacando entre todos sus demás compañeros por lo mismo de su etnia. Así es, o sea, como parte de su cultura lo ayudaba a tener una forma de moverse distinta. Y eso es una de las cosas bien chidas. A mí me recordó, por ejemplo, el capoeira, porque habla de que los sintis tenían esta forma cuando se reunían todas las familias, que eran como familias súper numerosas y que bueno, me voy a ver con mi familia y eran 200, ¿no? Tenían esta posibilidad de enfrentar o sanar o pues sí, procesar como su furia o su coraje a través de unas peleas, y lo digo entrecomillado porque fingían como estar peleando, como una especie de danza, pero sin tocarse, ¿no? Entonces me sonó muy capoeira, y este trasfondo cultural lo ayuda en el ring, ¿no? A que sea difícil de alcanzar y todo. Movía mucho las piernas, lo cual lo convertía en un luchador no ario, ¿no? Y esa es una de las críticas que le hacen cuando va ganando títulos y va ganando peleas y etcétera. Y cuando le dicen de que tiene que pelear como un boxeador ario, que no se mueva tanto, entonces como que pierde el equilibrio, pierde qué está haciendo ahí y no tiene ni un golpe. Pero
Porque toda la esencia para tirar un golpe es desde los pies hasta la cabeza, no nada más es estirar el brazo. Entonces, para él era todo el movimiento en conjunto y cuando se lo arrebatan es como, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Oye, hay que comentar la parte esa que es una de las más graciosas del libro, cuando le dicen que tiene que pelear como un ario. Ándale, tiene que ver como un ario. Hay una parte ya que entra todo esto de la Alemania nazi, que las reglas de que solo los arios pueden competir y todo, lo meten a una competencia, pero le dicen que tiene que ser como un ario. Entonces él toma literal el hecho de que le digan que tiene que ser como un ario, que se pinta el cabello de rubio y se pone talco en todo el cuerpo, porque pues a todo esto Cinti era piel canela, por así decirlo. Entonces se pone talco en todo el cuerpo y llega así a la lucha con el cabello güero y todo entalcado y pues a pelear. Ahora sí que tratando de con ese estilo ario, entre comillas, de que no se movían tanto como lo hacía Rukeli. Esta burla que por un lado es como súper inteligente, que no te la esperas y mucho menos te la esperas como dentro de la Alemania nazi, ¿no? O sea, como que quién se atreve. Tiene que ver con que, aunque al principio los judíos eran como el objetivo, los gitanos poco a poco fueron entrando también en ese objetivo. Y comentábamos también en la mesa que no solamente los gitanos, inclusive los propios arios que tenían pues alguna deformidad, alguna deficiencia, preferencias sexuales distintas, etcétera, todo lo que no encajaba con el perfil ario, que quién sabe quién se lo inventó, ¿eh? Porque el perfil ario no existe, tal cual, pues los iban desechando o eran considerados ciudadanos, pues más bien no ciudadanos, como personas de segunda o tercera clase, yo qué sé, y los iban llevando a trabajos forzados, los iban, etcétera. Una de las cosas que también más me conmueve de esta historia es toda la familia de Johann Trollmann, ¿no? Su mamá, sus hermanos, inclusive, la parte donde se enamora. ¿Quién va a platicar de cuando se enamora de la psicóloga? Hay una parte donde al inicio del libro el entrenador lo lleva con una psicóloga porque está estudiando como los comportamientos en los jóvenes que puedan tener como que más éxito. Y sobre todo porque Johann estaba teniendo mucho éxito entre las chicas, entre todos, o sea, entraba al ring y todos le gritaban, las mujeres se volvían locas. Entonces como que le llamó la atención a la psicóloga y lo quiso entrevistar como para saber cómo le estaba afectando toda esa atención a Johann. Y pues empieza a ver onda y se empieza como que a llamar la atención. Tienen una entrevista en la casa de Johann y hay una escena donde ella le dice que ella no le puede gritar o sea, que ella no le puede gritar como las demás chicas y se mete él a su cuarto, sale nada más ahora sí como los boxers con los que lucha y luego grítame, y digo, ay, espérate. Y pues sí, en este caso es un amor, es más bien como un amor platónico, sí, porque él era un adolescente y ella ya había terminado su carrera, se llevaban como 10 años de diferencia, entonces era un amor que no iba a ser. Pero sí, siempre se tuvieron como que ese cariño. Hasta el final, ¿no? Ajá, porque incluso después ya con la guerra él va a visitarla a ella ya casada con su hijo, porque en ese tiempo en Alemania ella tuvo que escapar también porque en su laboratorio, sus estudios como que ya le querían empezar a restringir muchas cosas y pues dijo ella, adiós, mejor me voy a Francia antes de que esto explote. De hecho estuvo padre y también como que el libro tiene muchos momentos como de amigo date cuenta, porque Johann Trollmann ayuda, Rukeli, como dice Gustavo, que efectivamente le apodan, ayuda a esta chava, la psicóloga que es Margaret, a escapar. Le dice, oye, yo tengo un tío que tiene caballos, que los echa en un barco y se los llevan a Francia, te podemos ahí como que colar con los caballos y órale. Y efectivamente ella logra salvarse, sí, vive en la costa francesa y cuando a él lo mandan a la guerra, porque esta es otra reflexión que hace el libro, ¿no? Ajá. Dice, oye, a mí me persigues, me mandas a trabajos forzados, me quieres llevar a los campos de concentración, pero para la hora de la guerra sí me hablas, ¿no? O sea, para la hora de la guerra sí soy alemán, sí sirvo para que me maten. Para que me mate cualquiera, ¿no? Otros o tú, o en fin.
Entonces, es este personaje de la noviecita, bueno, no, la amorcito platónico de Roquel está bonita. Y también hace un planteamiento interesante, que es que habla de la psicología como una ciencia nueva, ¿no? Como una profesión nueva. Y le dice, no, pues yo lo que estoy tratando de hacer es estudiar cómo la gente se comporta y etcétera, y hace un planteamiento de la psicología que para mí fue muy interesante, porque yo, que nací en un mundo donde la psicología ya existe, ¿no? Pensé que la psicología existía desde siempre, y pues no, ¿verdad? Vamos a decir que llevamos como 100 y cachito de años de psicoanálisis ya más en forma. Entonces a mí también esa parte se me hizo muy interesante. También me gustó mucho la parte, bueno, no me gustó, fue como que me desesperó cuando le dicen a Johan de que, oye, te puedes ir a los Estados Unidos para entrenar allá y ir a las Olimpiadas, y él de, no, oye, te puedes ir para acá, y lo él, no. Y bueno, es que yo me hice spoiler porque busqué el nombre del boxeador en Google y pues me apareció su final, qué le pasaba. Y durante el libro me estaba leyendo que le están ofreciendo que vamos a Estados Unidos, yo de, sí, vete a Estados Unidos. Tuvo muchas oportunidades de irse y no se fue, porque de alguna manera piensa lo que muchos pensamos cuando algo va mal. A mí no me va a pasar. O también la dificultad de dejar a su familia en un país por otro que no conoce, o sea, también como que se pone uno a pensar, ¿no? O sea, se hace muy fácil que otro se vaya, pero pues obviamente aquí tengo toda mi familia, decía, tengo toda... no sé si, bueno, esa parte es un poquito más adelante del libro, no sé si ya está casado y tiene hijos. De hecho, se quiere ir a Estados Unidos porque el campeón de ese entonces de boxeo era un judío, y obviamente pues dentro del nazismo pues no podían existir un líder judío, así que hicieron para que pues no estuviera a la vista dentro de la asociación de boxeo. Y el siguiente en la línea pues podría decirse que es Roquel. Obviamente a él le ponen una serie de trabas de que pues tiene que pelear de cierta manera, de cierta forma, en ciertas métricas que obviamente él pues la superaba porque era bueno. Aquí tengo un dato que llegó a pelear, déjame ver, era peso medio el que peleaba él, déjame ver, más de 54 peleas, y en muchas de ellas fue campeón, que como dijimos desde los 8 años entrenaba en el boxeo. Ya adolescente fue cuando destacó mucho más, y eso lo hizo su profesión. Y obviamente cuando ya tienes consagrado, pues sí, un oficio, una profesión en un lado, y dejar a toda tu familia para irte a otro lado que no conoces, pues como que también sí la piensas. Y pues obviamente era la Segunda Guerra Mundial, nadie pensaba que iba a haber otra después de la primera. Claro. Pero pues a nosotros se nos hace muy fácil, no, pues tú hubieras ido a matar a mucha gente, pero pues obviamente él en su entonces no lo sabía. No se lo imaginaba, por supuesto. No lo imaginaba. Y bueno, yéndome poquito antes, él llegó a ser ya desde un poquito pasando su adolescencia, tengo aquí el dato, 4 campeonatos regionales en Baja Sajonia y uno al norte de Alemania, que es donde vivía. Él era de Hamburgo. No, de Hannover. Hamburgo, ¿no? De Hannover. Sí, cierto, Hannover. Ahí va a Hamburgo de vacaciones. Sí. De Hannover. De Hannover. Y pues muy noble, como muy solemne toda su vida, ¿no? Como que uno lo ve así desde el punto de vista, a lo mejor desde el extranjero, que no lo quieren dentro de su patria aria, como que sí empatiza mucho. Sí, porque al final, o sea, no era alemán, pero sí era alemán, ¿no? O sea, tenía pasaporte alemán, había nacido en Alemania. Lo que pasa es que como formaba parte de la comunidad Sinti, tenía la cultura Sinti, la forma de vida Sinti, etcétera, sí se ve como otro. Sin embargo, de que era alemán, pues era alemán sin ninguna duda, ¿no? Entonces, difícil separar una cosa de la otra, en el sentido de que las propias prácticas de la cultura Sinti, como dice Gustavo, es lo que tiene que ver con que no se vaya, que no se separe de su familia. Y otra de las cosas interesantes de este libro, que como decimos está inspirado en una historia real, es que tuvo una hija y se tuvo, bueno, con una alemana, y luego se divorció de ella. La alemana se fue con su hija a Berlín. Bueno, se tuvo que divorciar porque obviamente se tuvo que divorciar, para que no le cayeran repercusiones a su esposa. Ok, yo me entiendo de ti, entre comillas, ¿verdad? Porque obviamente él estaba enamorado de su familia. No se hubiera separado. Incluso lo llegaron a esterilizar dentro del sistematización nazi de... Y pues es demasiado triste, o sea, cómo sistemáticamente van cayendo hacia una espiral de un hoyo negro y...
de perdición Y y de lo- sufrimientos y de todo. Sí. Y lo que iba con el dato curioso es que, pues obviamente parece que su linaje, digamos, prosperó, porque en los 2000, no me hagan caso si 2001, 2, 3, 4, 5, hubo un reconocimiento por parte del gobierno alemán de un triunfo que le fue, digamos, robado a Rukeli en su momento, ¿no? Lo hicieron, creo que campeón, como dice Gustavo, de pesos medios. Hubo ahí una batalla, no le querían dar el campeonato, luego se lo dieron, 5 días después se lo quitaron, pero ahora en los 2000, como en estas actividades que tienen como de ir sanando su propia historia y sus procesos históricos, los alemanes le reconocen a Johann Trollmann ese campeonato y le entregan el, pues no sé, cinturón, medalla. Sí, es un cinturón honorífico, porque realmente pues ya se quedó en la historia, pero en 2003 Exacto. fue la fecha 2003, que lo un hicieron. cinturón honorífico a su familia de Sí. que Johann Trollmann había sido un campeón alemán, ¿no? Casi 60 años después de que haya muerto, o sea, como que te pone a pensar. O sea, sí está gacho, pero Sí, sí, dentro de lo obviamente. gacho, digamos que es un reconocimiento. Y bueno, que en muchos procesos históricos que han tenido estas características, luego con el paso del tiempo hay estos procesos de reconocimiento que de alguna manera ayudan a la sociedad a ir sanando todas estas como heridas sociales. Y bueno, pues Rukeli no fue la excepción en este caso. Entonces, sin más preámbulo, y bueno, no pasamos a la parte como horrible del final. No sé si alguien lo quiera comentar o si mejor lo dejamos en pausa como para que nuestros escuchas puedan tener una sorpresa cuando lo lean. No Yo lo creo que ya se googleen. imaginan. O sea, Sí. la Alemania nazi era gitano, ya mencionamos Que no la ladrona llega. de libros, que no llega viejo. Yo creo que ya saben. Bueno, pero aún Vamos a hacer así, un recuento muy leve. un recuento breve para que sepan una de las cosas más bellas, que es que murió campeón. Ah, Ok, bueno, eso sí. a lo mejor un poquito ya de historia. En 30 de enero de 1933, Hitler asciende a canciller de Alemania. Eventualmente, en los años posteriores, empiezan a hacer reformas, pues, sobre la raza aria, ¿verdad? Como lo comentábamos. En ese momento estaba para postularse al campeonato Rukeli. Había otro contendiente alemán, Adolf Witt se llama, me acuerdo porque pues, se llama... Adolf igual, también. casi Adolf, así como que, bueno, hasta eso eran compañeros, ya habían tenido varias peleas. La primera me parece, Dresde, ganó Rukeli, la segunda ganó en Hamburgo Witt, y el tercero quedaron en empate, así que estaba por pelearse el campeonato de peso semipesado. Ok. Pues después de una pelea pues que fue muy evidente, ganado Rukeli, la Asociación de Boxeo Alemana no le quiere dar el premio, pues obvias razones de Por ellos. gitano. Y Por Sinti. le hacen, bueno, le dan el premio y la corona después de una ahí acalorada debate que tuvieron con el público, porque también, pues obviamente todos reconocían que era el ganador. Le dan el reconocimiento de ganador, no le dan el cinturón, después le quitan el título en 5 días me parece, luego le ponen a pelear contra otro contendiente, pero es de peso mayor, peso pesado, o sea que Mucho más grande, más fuerte, se sobreentiende, más todo. sí. Ajá. Y con un estilo alemán que era prácticamente no se muevan y dense fregazos hasta que alguien caiga. Ajá. Y que, bueno, ese es el estilo alemán. Él se llama Gustav Eder, lo noquean en el 5º round y pues lo hacen perdedor a Rukeli, que es lo que querían, ya para que libre el título para dárselo a un alemán también. Pues sí, pero lo hacen perdedor con un fulano que era mucho más grande, mucho más fuerte. Pero a lo que yo me refería a que moría campeón es por cuando muere campeón. Bueno, ok, ya después, bueno, perdón, sí, es que a lo mejor como que me fui de largo, o sea, sí, después de eso ya él no tuvo donde peleaba en los tenía circos, peleas ¿no? callejeras, en circos, tuvo 10 peleas, Le perdió 8. quitaron su Licencia de boxeador. Sí, luego lo listan al ejército en 1939. Ay. Y luego con el número 9841 es numerado prisionero. Y trasciende que muere en 1943, pero realmente lo habían ayudado unos compañeros para que no lo reconocieran los mismos oficiales y trasladarlo a otro campo de concentración satélite, que fue donde ya un periodista que se llama Roger Replinger, que reveló que murió en 1944.
que es por Emil Cornelius, que era un capo. Eran estas personas que, bueno, que ayudaban a los alemanes, pero sin ser alemanes. De eso Pues un solamente capo debe que ser un italiano, ¿no? no, porque era un término como que italiano es caporaime, algo así. Significa Jefe. Sí, jefe, pero obviamente para no ensuciarse las manos los mismos alemanes. Y como este oficial lo reconoce, lo reta a una pelea. Obviamente Rukeli pues hacía los trabajos del campo de No, concentración. estaba flaco, estaba desnutrido, Así estaba es. cansado, sin dormir. Y aún estaba así- en un campo de concentración. Y aún así le gana a esta persona que era un pues como un bully, ¿no? Así por eso podríamos Sí, era un oficial entenderlo. fuerte, bien comido, bien dormido, bully. Definitivamente. Entrón, que dijo, sí, yo te gano. Ajá. Y lo derrota y pues no sé si ya digo al final prácticamente qué es lo que dices. No, a lo que voy es, John Trollman derrota al capo Así o es. sea, Dentro tiene del una campo de última concentración. batalla donde es campeón dentro del campo de concentración y luego, bueno, pues ya sabrán lo que esto significó para Rukeli, ¿no? Haberle Pero todo ganado. esto, como que la parte inspiradora era que dentro de ese campo de concentración, el primero que lo llevan, lo reconocen y lo empiezan a usar como entrenador de boxeo en las noches. O sea, aparte de los trabajos pesados que tenía que hacer, lo meten para que los entrene a los mismos soldados. Obviamente lo usaban a él de saco de boxeo. De punching bag. Pero ahí mismo como había más gitanos, más intis, era como que es que si tú te rindes, tú eres lo que les está dando esperanza a la gente de aquí adentro. Y es por eso que saque entre la gente Con cuidado. fingen su muerte y lo sacan de ese campo porque ya estaban a una nada también de matarlo. Lo llevan al otro campo y ahí es donde Lo vuelven a reconocer. Cornelius lo reconoce y lo reta a pelear y él dice, le empiezan a decir todos de que se deje ganar, o sea, porque si le gana lo van a matar. Y él dice, no, o sea, yo o sea, no voy a hacer, o sea, no me voy a dejar ganar solamente por ahorita, o sea, ya el estoy aquí, beneplácito ya de- estoy, ya me quitaron todo, ya lo único que no me van a quitar va a ser como que esa honra de que peleé Hasta el final. Oh, Entonces, mi corazón. eso sí fue como que, ay, no, espérate. Oye, y ahorita escuchando a Gustavo que dice que al final sí murió en el 44, es así de que murió y 2 días después llegaron los aliados, ¿o qué? Casi. O sea, Pues, qué perro coraje. No, en 1945 acabó. me Bueno, parece, la pues guerra. casi. Sí, pues sí, No pero... más falta que digas que se murió el 31 de diciembre del 44. No, pero no acabó. Bueno, fue como en todavía mayo, creo. tenía que aguantar más. Sí. Tenía que aguantar Pero ya más. estaba una nadita, o sea, ya era... Porque estuvo pues varios años en el campo de concentración, ¿no? Unos 3 sí de partida, pero pues aguantar 1 a 2 a 3, pues sí. Pues sí, Sí, pobre. trabajos forzados es muy difícil. Pero bueno, pero Imagino. o sea, como que es bonito, o al menos a mí como que me gustó en el sentido, bueno, me gustó en el sentido de que la novela en su versión original se llama Raza de Gitano, o sea, Sí. su versión en italiano. Y me gusta mucho porque siento que lo que Darío Fo trató de decir con este título es, esta es la historia de Trollman que es un gitano. O sea, no era la historia como en español nos venden de un campeón prohibido, o no era una historia de la Segunda Guerra, o no era una historia de los trabajos forzados, ¿no? Era una historia de un gitano y entonces como que refleja muy bonito su familia, su infancia, sus tradiciones, su concepto del amor, de la fidelidad, o sea, su perspectiva cultural respecto de todo lo que está sucediendo y al final siento también que muere con mucha dignidad, ¿no? Independientemente de que al final pues lo matan, etcétera. Siento que el hecho de que no haya querido dejarse ganar, ¿no? Por este bully, habla de su raza de gitano y se refleja muy bonito en la novela. A pesar de que es muy triste y al final es horrible y tiene así como una rectita final deprimente, es un libro bonito de leer. A mí la verdad es que me gusta y bueno, si no hay más comentarios, vamos a pasar a comentarles lo subrayado que tenemos, a leerles partecitas del libro que más nos gustaron. Yo tengo una que dice, justo en el momento en el que están hablando está en una reunión familiar y dice,
Justo en el momento en que empezamos a recuperar un poco del aliento, va y nos cae encima esta maldición. Nos desprecian a nosotros, los Sinti, porque somos una raza diferente. Pero luego cuando hace falta hombres para reforzar el ejército, de pronto nos volvemos indispensables. Como siempre, los únicos que ganan algo son los fabricantes de cañones. Y es justo lo que mencionábamos de que en un inicio como que los gitanos, los Sintis, no eran tanto el foco de este odio racial que hubo, pero era como que, ok, sí están, pero no los queremos en estos espacios deportivos, pero sí vayan al ejército a pelear con nosotros, por favor. Exacto. Pero no se presenten en los campeonatos, no sean campeones, no reciban premios, no tengan reconocimientos. No son alemanes. Pero sí son lo suficientemente alemanes para pelear por su nación. Así o sea, era esa como que contradicción que había ahí, y como que hasta cierto punto eso mismo durante el libro como que les da esperanza de que a ellos no les va a pasar lo mismo que a los judíos. Creo que no, es que nosotros sí somos útiles. Sí somos útiles para el Estado, a nosotros no nos va a pasar eso. Sí nos están esterilizando, pero a nosotros no nos van a llevar a los campos porque les somos útiles, les generamos ganancias. Sí nos llevan a trabajos forzados, pero... Y pues al final también terminan, ahora sí que todos en la misma caja. Oye, voy a aprovechar tu reflexión para referir uno de los temas que a mí más me resultan dolorosos en la contemporaneidad, que es el tema de la migración, ¿no? Y como para mí esta historia de Trollman me resonó mucho con lo que está pasando actualmente en Estados Unidos, ¿no? Con todos nuestros migrantes que están allá y que votaron por Donald Trump, pensando exactamente igual que Johan Trollman, ¿no? A mí no me va a pasar, van a deportar a todos, pero a mí no, porque yo le soy útil al sistema. Van a separar las familias, pero la mía no, porque yo le soy útil al sistema. Entonces, pues al final se dan como que disparos en los pies porque no ven cómo el sistema es lo que es, ¿no? Y no nos conoce en lo individual, sino como una colectividad. Y la verdad es que ni Trump ni sus servidores más cercanos o de más confianza dicen, vamos a separar a los migrantes entre los buenos migrantes, los malos migrantes. A ver, son todo un costal, igual que lo fueron en su momento los judíos o lo fueron los gitanos, y entonces tienen un tratamiento único para toda la colectividad. Y el hecho de no darse cuenta que es absolutamente humano, ¿no? O de no querer caer en cuenta de lo que está sucediendo, que negación es absolutamente humano. Ajá. Se ve muy claramente en la historia de Johan Trollman del Campeón Prohibido. Bueno, a mí me gusta esa parte que dice, quien no debe mentir no tiene necesidad de engalanar sus palabras con términos abstrusos que le permitan ser creído, de modo que termina expresándose con un lenguaje reducido a lo mínimo. Muchas gracias, Rey. Bueno, yo a ser Tampita tengo dos. Lo que me gustó es al principio cuando en una plática que tienen los entrenadores del gimnasio de box, la primera, un consejo que le dan al joven Trollman, dice, la suerte empieza siempre por los pies. Es cuando va él a comprarse su uniforme, su short, sus guantes de boxeo, y ven que trae unos zapatos muy viejos y le entregan unos zapatos que igual son usados, pero como que estos sí te van a servir más que los que traes pesados. Sí. Y otro, en cuanto hablaba de también que tiene la plática Trollman con uno de sus entrenadores, que decía, somos una raza sin escritura, no tenemos, no lo tenemos, solo contando nuestros recuerdos, de viva voz transmitimos a los demás nuestra historia. Y pues ahí habla de cómo era una cultura que efectivamente a lo mejor no escribían, pero eran muy unidos. Cuando fallecía un familiar, contaban sus historias, todos se reunían, todos tenían la voz, todos contaban una historia sobre el fallecido, independientemente si era un adulto o un niño. Y como que eso me gustó, que se mantenía viva voz toda su cultura. Oye, y ahorita que lo refieres está muy padre porque otra de las diferencias culturales que son muy evidentes y que hasta ahorita voy cayendo en cuenta es el trato hacia las infancias, ¿no?
cómo los niños eran parte de la familia, pero como iguales. Sí. Podían platicar, podían hablar, podían participar. Y muchas veces como que en la sociedad contemporánea los niños están allá y los adultos acá y lo que los niños tengan que decir no importa, ¿no? Sí. Y eso pues muy diferente con la cultura Sinti. Eso está muy bonito el libro, que trae muchos como datitos o experiencias de la cultura Sinti que nos deja ver o atisbar, aunque sea un poquito de esa cultura distinta, y te quedan como que ganitas de saber más. Yo creo que esa es una de las partes padres de este libro. Y yo pues haciendo un poquito segunda a la partecita que nos leyó Saraí, voy a concluir con mi subrayado, que es: estos nazis son unos auténticos locos criminales. Primero me excluyen de los Juegos Olímpicos porque un gitano no puede representar a Alemania. Después me quitan el título de campeón porque un gitano no puede convertirse en un campeón alemán. Luego van y me obligan a divorciarme para salvar a mi esposa y a mi hija, porque una mujer alemana no puede estar casada con un gitano. Pero para ir a la guerra, a defender a Alemania, un gitano vale perfectamente. Pues es un poquito de las reflexiones que tiene Johan Trollman, que obviamente es una historia novelada, es ficción, ¿verdad? Entonces no vemos aquí el genio tanto de Johan Trollman, sino el pretexto de la historia de Johan Trollman para ver el genio de Ariel Fogg, que yo creo que se ve mucho en estas reflexiones que va teniendo y en cómo va desarrollando la historia. Y pues no por nada es un premio Nobel, ¿no? Siento que sí es una bonita lectura. Entonces, pues si te gustan los temas de la Alemania nazi o de la Segunda Guerra, te recomendamos El Cambio Prohibido. Si te gusta el box. Si te gusta la historia de vida de una persona ordinaria que hizo algo extraordinario, pues también. Las biografías. Muy bien. Y pues muchas gracias por escucharnos. Este fue nuestro episodio, no sé cuál. Pero estamos muy contentos de poder compartir con ustedes nuestras lecturas. Tenemos nuestro club de lectura martes, miércoles, jueves en Corinto Café, sucursal Centro y sucursal Mirador. Te puedes unir si estás en Chihuahua y quieres venir. Escríbenos un mensajito o llena un formulario o ven físicamente a las reuniones y aquí te esperamos. Consíguete de amigo a uno de los que ya vengan y que ellos te traigan de invitado y ya te quedas. Ese es el fast track, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Nos escuchamos para la próxima. Bye bye. Bye. Hasta luego.